Hola, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de Estadística Aplicada a la Educación Física y al Deporte. Y en esta oportunidad vamos a dar algunas claridades sobre qué caminos tomar en todo este tema importante de las pruebas estadísticas y cómo ellas nos ayudan para la toma de decisiones. Pues básicamente hemos venido trabajando en Excel y ya hemos tenido algunas sesiones en las cuales les he mostrado cómo funciona y la utilidad del programa SPSS para el análisis estadístico. Entonces, pues esta pequeña charla, este primer video va a ser sobre efectivamente qué son las pruebas estadísticas y vamos a ir aprendiendo un poco para qué nos sirve y qué recomendaciones debemos tener o qué principios debemos tener en cuenta para seleccionar una u otra prueba estadística. Básicamente, nosotros utilizamos las pruebas estadísticas para comprobar hipótesis, ¿sí? Como lo hemos venido mirando, yo puedo establecer un estudio entre estilo de vida y nivel de actividad física en estudiantes universitarios y quiero que la estadística me ayude a comprobar si efectivamente los hombres o las mujeres tienen mejores hábitos de vida y un mejor nivel de actividad física. Entonces yo utilizo la estadística para poder comprobar efectivamente esas hipótesis, ¿sí? Como lo dicen acá, a nivel más teórico, las pruebas estadísticas se emplean con la finalidad de establecer la probabilidad de que una conclusión que se obtiene a partir de una muestra sea aplicable a la población de la cual se obtuvo o, en otras palabras, el análisis estadístico nos sirve a nosotros como investigadores para comprobar nuestras hipótesis, ¿sí? Y fundamentalmente, una recomendación importante para este análisis estadístico, para determinar qué pruebas debemos aplicar, es que debemos centrarnos en cuáles son los objetivos de nuestra investigación y cuál es el diseño que nosotros utilizamos precisamente para investigar. Y con base en esto vienen estas recomendaciones, ¿sí? Lo primero es que nosotros tenemos un objetivo como estudio, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo como investigadores. Ustedes es establecer la condición física de los tenistas, de los jugadores de rugby, mirar cuál es la relación entre la imagen corporal y el estilo de vida de un grupo de escolares de X o Y institución, comprobar las diferencias entre la condición física entre los patinadores del club X versus el club Y. Ese sería nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Para eso nosotros hacemos un diseño de investigación, que bueno, ya mucho más complejo y mucho más detallado lo vamos a ver en cursos superiores, por ya en quinto semestre que arranquemos a ver investigación aplicada a la educación física y al deporte, pero en este caso, básicamente nos quedamos con algunos elementos muy puntuales del diseño de investigación. Definimos el objetivo, luego planteamos un diseño, que el diseño es como la hoja de ruta, como el camino que vamos a seguir en nuestra investigación, ¿sí? En este caso, tenemos que si usted su objetivo de estudio y su diseño de investigación lo lleva a un grupo, es decir, que solo va a analizar un grupo, efectivamente usted simplemente hace estadística descriptiva, ¿sí? Por el contrario, si usted utiliza dos grupos, es decir, si va a comparar dos grupos, por ejemplo, clubes, el club A versus el club B, o va a comparar hombres versus mujeres, o va a comparar grupos de edad, pues efectivamente usted utiliza estadística descriptiva, pero también utiliza estadística inferencial, que es la que nos permite analizar las probabilidades de que sucedan X o Y situaciones con nuestros datos. Luego, ese diseño de investigación, aparte de los grupos, también tiene unas escalas de medición, que es lo que ya hemos venido trabajando a lo largo del curso. Lo primero es las variables de tipo cualitativo. Esas variables de tipo cualitativo tienen dos tipos, ¿cierto? La variable ordinal y la variable nominal, ¿sí? Las que se expresan en escalas nominales u ordinales son variables cualitativas que se centran en las cualidades de las personas, en una descripción. Como lo hemos visto, el género, femenino, masculino, el grupo étnico, ¿cierto? El club de patinaje al cual pertenecen las personas. Eso es una variable de tipo cualitativo que se expresa en variables en una escala ordinal o nominal.
Y para eso nosotros utilizamos algo que llamamos estadística no paramétrica. ¿Listo? Entonces, variables cualitativas, que son las ordinales y las nominales, utilizamos estadística no paramétrica. En un video posterior vamos a definir bien qué es la estadística no paramétrica y para qué nos sirve. ¿Listo? Pero son caminos que nos permiten comprobar hipótesis. Luego aparecen variables cuantitativas discontinuas. Esas son variables que son no paramétricas, ¿cierto? O sea, cuando tenemos variables de tipo cuantitativo, pero que son discontinuas, nos vamos a estadística no paramétrica. Luego vienen las variables cuantitativas que son continuas. Y aquí es clave también un concepto que vamos a trabajar más adelante con respecto al tipo de distribución de datos. Significa esto que si nosotros tenemos variables continuas, recuerden que aquí estamos hablando de las variables de razón, ¿cierto? Variables de razón que nosotros las hemos definido. En nuestro caso son, por ejemplo, la estatura, el peso, el índice de masa corporal, el consumo máximo de oxígeno, la velocidad en 20 metros, el puntaje total de las barreras para la práctica de ejercicio físico, el puntaje total de aquellas puntuaciones que tuvimos en el test de imagen corporal. Bueno, diferentes variables que nosotros ya clasificamos como que son de razón. Tenemos que, para definir si hacemos estadística paramétrica o no paramétrica, utilizar algo que se llama el tipo de distribución de los datos. Si esos datos tienen una distribución normal, utilizamos estadística paramétrica. Si por el contrario los datos tienen una distribución que no es normal, es decir, aquí en este caso, sin distribución normal, nos vamos por el camino de la estadística no paramétrica. ¿Listo? Eso es un poco complejo, como les he dicho durante el curso. No los quiero enredar a ustedes con hacer los cálculos estadísticos manuales ni entender todo el procedimiento de qué es una distribución normal o no, sino que nosotros puntualmente tomemos decisiones, ¿sí? Entonces, aquí viene el ejemplo que siempre les pongo en la ruta del mío. Aquí vamos a hacer unas pruebas estadísticas, ¿cierto? Es decir, vámonos en mío. ¿Qué ruta vamos a tomar? En este caso, estamos hablando en la ruta de la estadística no paramétrica y la ruta de la estadística paramétrica, porque ahí vienen unas pruebas estadísticas que podemos hacer. ¿Listo? En este caso, estadística no paramétrica la utilizamos cuando tenemos variables cualitativas en escalas ordinales o nominales, variables cuantitativas en escalas discontinuas, aquí son las de intervalos, y utilizamos las variables cuantitativas de tipo continuo, es decir, las de razón, que no tienen una distribución normal, aquí nos vamos para estadística no paramétrica. ¿Cuándo utilizamos estadística paramétrica? Cuando trabajamos con variables continuas que tienen una distribución normal. En este caso, nos vamos para la estadística para la estadística paramétrica. Perdón. ¿Listo? Ya más adelante vamos a entender un poquito más estos conceptos. Hacemos la siguiente diapositiva. Aquí está. ¿Cierto? Resumiendo un poco, ¿en qué ruta del mío me voy? Listo. Cuando utilizamos estadística paramétrica, son variables cuantitativas que están expresadas en una escala de razón. Aquí intervalos no, ¿cierto? Solo variables paramétricas la utilizamos cuando tenemos unas variables cuantitativas expresadas en una escala de razón que tienen una distribución normal y fundamentalmente cuando tenemos muestras grandes, es decir, que son mayores a 30 datos. En algunos casos de ustedes, cuando evaluaron 12 tenistas, evaluaron 15 patinadores, evaluaron 12 estudiantes universitarios, no aplicaría la estadística no paramétrica y tendríamos que irnos por la ruta de la no paramétrica. ¿Listo? Entonces, repito, ¿cuándo utilizar estadística paramétrica? Cuando nos vamos con variables cuantitativas expresadas en escala de razón, cuando estas variables tienen una distribución normal y cuando trabajamos con muestras mayores a 30. ¿Cuándo utilizamos estadística no paramétrica? Cuando tenemos variables
cuantitativas de tipo intervalo, aquí tacho, ¿cierto? O de razón, aquí sí estaba bien. ¿Cuándo la utilizamos las no paramétricas? Cuando tenemos variables cuantitativas de razón o intervalos, ¿cierto? Y fundamentalmente variables cualitativas como lo son lo nominal o lo ordinal. Entonces, profe, si yo quiero hacer un análisis de comparar el género con la frecuencia con que la persona hace ejercicio físico, ahí tenemos dos variables de tipo nominal, que es el género, versus si realiza o no realiza ejercicio físico. En este caso, utilizamos el camino de la estadística no paramétrica. ¿Listo? Cuando tenemos variables de razón, si esas variables de razón no tienen normalidad, utilizamos estadística no paramétrica. Y otra condición para utilizar estadística no paramétrica es cuando tenemos muestras pequeñas menores a 30 datos. ¿Listo? Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a empezar a ver ahorita en los videos? ¿Cierto? Ya esta es como la presentación general del tema, pero luego se vienen unos videos tutoriales. El primer video tutorial que vamos a trabajar es cómo ingresar datos en SPSS. ¿Listo? Ya construí un video tutorial en el cual vamos a llevar los datos que ya hemos trabajado en Excel, ¿cierto? Trabajarlos en nuestra base de datos en SPSS. Lo que ya construimos en Excel lo vamos a aprender a llevar a SPSS. ¿Listo? Hay un video tutorial. Un siguiente video tutorial en el cual vamos a trabajar las pruebas de normalidad y qué características tienen. Un tercer video en el cual vamos a analizar las distribuciones de frecuencia y las tablas de contingencia, cuándo aplican, cuándo no aplican, cómo utilizarlas y fundamentalmente cómo interpretarlas. Un siguiente video en el cual vamos a aprender a hacer comparación entre grupos, es decir, por ejemplo, comparar la estatura o el peso en dependencia al género, en dependencia a los grupos de edad, en dependencia a si realizan o no actividad física, ¿cierto? Es decir, establecer esa comparación entre grupos. Vamos a aprender a hacerlo y saber cuándo utilizamos pruebas paramétricas y no paramétricas y qué tipo de pruebas podemos utilizar en este sentido. Y lo último que vamos a ver en este curso, ¿cierto? Ya para ir cerrando, es relación entre variables. Y vamos a determinar si quiero hacer una relación entre variables, qué tipo de test estadísticos utilizo cuando hago estadística paramétrica y cuáles utilizo cuando hago estadística no paramétrica. Eso es muy importante que nosotros tengamos esto claro. Cuándo utilizar X o Y test, dependiendo nuestros datos, porque así nuestro análisis estadístico va a tener mucha más fuerza y los resultados van a ser mucho más confiables estadísticamente. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos en los siguientes videos. Atentos a nuestro material de estudio para que sigamos trabajando en nuestro curso de estadística aplicada a la educación física. Muchas gracias.